Estamos todos pistos. ¿Debajo este? Ahí. Listo. Para hacer algo más, un poco diferente también, como más, ¿cómo se podría decir? Como algo más ameno. Más íntimo. Más íntimo, sí, muy bien, gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Este es el primer culto del año, ¿no? Sí, sí. El primer culto del Sí. Ah, mira, el primer culto del año. ¿Y cómo ha sido esta primera semana del año? Bonita. Buena. Retirada, pero bonita. Buena. Ajetreada también, un poquito bonita. Ya, antes de comenzar a hablar y todo, quería orar por este año para poder declarar como bendiciones para este año, cosas nuevas. Yo no sé cómo les fue el año pasado. Personalmente hubo muchas cosas buenas que pasaron y hubo muchas cosas malas que pasaron, pero aún así todas esas cosas malas me enseñaron y debo dar gracias por esas cosas también. Sí. Así que vamos a orar para que este año sea un año de gloria, así de que podamos conquistar lo que debemos conquistar, que podamos hacer lo que debemos hacer, y si tenemos que pasar algo malo, que Jesús nos enseñe y podamos aprender en esos momentos también. Así que oremos. Señor, muchísimas gracias por este día, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque el año pasado hemos visto tu fidelidad, hemos visto que tú eres un Dios que nos acompaña. Es tan increíble pensar que un Dios tan grande, Señor, quiera tener una relación con alguien tan insignificante al lado tuyo, Señor. Y eso es increíble, Señor. Gracias por eso, gracias porque te acerca a nosotros, Señor. Te pido que este año sea un año de bendición, Señor. Que sea un año de bendición en la iglesia, que sea un año de bendición en los trabajos, que sea un año de bendición en las familias, Señor. Y que sea un año en donde tú veas, tú muestres tu gloria, Señor. Tú te muestres a cada uno de nosotros más íntimamente, que te podamos conocer aún más de lo que te conocemos, Señor. Que podamos ver mucho más de lo que tú nos quieras mostrar, Señor. También pido por la familia de cada uno de los que estamos aquí. Te pido que tú estés cuidando, Señor, si hay alguna enfermedad, tú lo estés echando fuera, Señor, que este año no sea un año de enfermedad, que no sea un año de tristeza, sino que podamos ver este año 2023, Señor, un año de gloria, Señor, de tu gloria. Yo sé que hemos pasado una temporada de una pandemia, Señor, ya prácticamente la pandemia está terminando, han pasado muchas cosas, hemos perdido a mucha gente que queríamos. Hemos conocido a mucha otra gente, Señor, y te doy gracias por eso. Gracias porque tu fidelidad no nos abandona nunca, y gracias porque tú permaneces fiel siempre, Señor. Te amamos, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí y guarda nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, si no sabían, mi nombre es Tomás, tengo 25 años, casi me olvida. Tengo 25 años, soy misionero ya hace como 6 años. Estuve trabajando ahí en Pichilemu, en una escuela de estudios bíblicos. Estábamos enseñando la Biblia y todo eso. Ahora ya me he tomado como un tiempo de stop, donde me he casado. Ahí está mi querida esposa, Catalina. Y ha sido como un tiempo tan nuevo, porque el año pasado ha sido en donde nos hemos casado y todo, y ahora este año es como comenzando ese tiempo de matrimonio, conociéndole a ella como mujer, conociéndome a mí, como soy también como esposo, porque igual ahí uno más o menos anda a veces, pero ha sido espectacular. Y como le decía, llevo ya 6 años ya de siendo misionero. La verdad es algo que amo hablar de Jesús, amo hablar de Cristo. A los 18 años yo conocí a Jesús, y desde ahí a los 19 salí de misiones, y desde ese tiempo no he parado, he vuelto a mi casa muy pocas veces. Y si me preguntan si extraño a mi familia, creo que todos los días levantarme y no tener a mi familia al lado es como muy difícil, pero le digo la verdad, he conocido a mucha otra gente que se ha vuelto mi familia, y puedo decir como que ya como ese extrañar de la familia de sangre es como que se hace un poquito más llevadero con toda la gente hermosa que uno conoce.
Y así también conoce a otras personas que no son tan hermosas. Como hay que ser realistas. Y eso ha sido como un tiempo, el año pasado ha sido un tiempo de mucha conocimiento de Dios, de mucha tristeza, también he pasado muchas cosas difíciles, pero aún así yo puedo decir, hoy en día puedo ver que todas las cosas difíciles que me han pasado, han sido para aprendizaje. Y que gracias a Dios, y solamente gracias a Dios, y solamente por su fuerza que me pude levantar también de toda esa temporada difícil. Y otra cosa, que puso una gran mujer al lado mío que me acompaña, me anima, me acerca a Dios y que siempre está ahí como animándome y llevándome. Así que eso es un poco de mí para que me puedan conocer. Soy argentino, soy de la querida ciudad de Corrientes. Somos campeones del mundo. lo tenía que decir. Y eso, la verdad estoy muy feliz de poder estar compartiendo hoy con ustedes. Hoy quería hablar de algo que amo. Adivinen quién es. De Jesús. Qué mejor manera de comenzar el año de hablando de Jesús, de la persona de Jesús. Estuve pensando cuando me dijeron tienes que predicar, oré y dije ya Señor, te dejo en tus manos, tú sabes que debo orar, y se me venían muchas ideas a la cabeza, muchas cosas, no, capaz hablo de esto, no, mejor voy a hablar de aquello, y así, pero nada me daba como esa paz, esa tranquilidad en mi corazón. Y un día en la mañana estaba hablando con mi querida esposa y le dije, mira, tengo pensado esto, le dije así. Y le hablé de una cosa que tenía ahí en la mente, y me dijo, eso está bueno. Y ahí me fui, oré, y Dios me dijo, sí, eso es. Ya, muy bien, ahí me puse a desarrollarlo, ahí entra la parte que más me gusta, que es comenzar a escribir todo lo que uno se le viene a la cabeza. Oh, esto sería bueno, oh, esto le va a llegar en el corazón del otro. Y siéndole sincero, ha sido espectacular porque me ha enseñado algo, he visto algo, un carácter de Jesús, algo diferente. Y yo creo que siempre pasa que, o lo que yo pienso cuando uno va a predicar o enseñar o hablar de Jesús, es que cuando uno se sienta adelante, es como, no es tanto hacia, ¿cómo le puedo decir? Como no va mucho hacia los demás, sino como que la palabra le llega primero a uno y le rompe todo a uno para que después se pueda transmitir de la mejor manera. Porque de nada sirve si tú vives en mentira, estar enseñando de verdad. Para mí es algo hipócrita, como vemos en la Biblia, que había tantos hipócritas, pero Jesús vivía en verdad y enseñaba verdad. Así que de eso quería hablar. Vamos a tocar 4 puntos de lo que Jesús no es. ¿Qué no es Jesús? Para eso también vamos a ir reflexionando un poco en cada punto y vamos a ir como abarcando bien cada punto. Vamos a tocar 4 puntos. Si tienen algo para anotar o si su mente es tan como potente para poder recordar cada punto, pues puedan tomarse la libertad de eso, ¿no? Si quieren anotar, anoten. Otra cosa, vamos a ir hablando un poquito rápido porque, no vamos a ir a estar deteniéndonos en cada versículo y estar meditando, porque si hacemos eso, vamos a tardar 1 hora y media, 2 horas para poder terminar el tema y la verdad es poder abarcar lo máximo posible en el menor tiempo posible, ¿no? Tenemos media hora, así que vamos a aprovechar la mejor de esa media hora para poder aprender todos juntos esto que Dios puso en mi corazón para entregarles a ustedes. Y para eso le quería contar una historia, antes de comenzar, le quería contar una historia. Hubo un tiempo que yo vivía en Pichilemu y llegó una persona que se llamaba John Vargas. Anteriormente yo le había conocido a otra persona que se llamaba John. Él era de Nueva Zelanda, era un hombre alto, rubio, con buen físico, lindos ojos, una persona que tú le mirabas y era lindo, ¿para qué decir otra palabra? La persona era físicamente muy linda y encima, además de eso, era muy lindo de corazón también, era una gran persona, un hombre que me enseñó un montón. Ese era otro John, no el John Vargas. Y cuando yo estuve con un primo, estábamos hablando así, y estábamos hablando del John Vargas, y los dos llegamos a la misma idea. Yo cuando pensé que le iba a conocer al John Vargas, pensé que iba a conocer a una persona alta, rubia, de ojos claros y de Estados Unidos o de Europa.
Eso me imaginé yo, personalmente. Y ahí estábamos, el John Vargas. ¿Quién es el John Vargas? Y todo el John Vargas. Llegó el John Vargas. Era una persona todo lo contrario a lo que yo había pensado. Era un muchacho así, no era tan alto, él era peruano, era bien moreno, tenía su pelo así bien negro, sus ojos negros, y era todo lo contrario a lo que yo había pensado. En mi mente tenía una expectativa de quién iba a ser y llegó una persona todo lo contrario. El John Vargas después se convirtió en uno de mis mejores amigos. Él es una persona espectacular, hoy día está casado, tiene un hijo y está viviendo en Perú. Él tiene pensado abrir una sede gigante de una organización también cristiana. El loco es una persona así genial, el John Vargas. Pero no era la persona rubia, sino era la persona morenita. ¿Y qué quiero llegar con esta historia? El primer punto que vamos a tocar es que Jesús no cumple ninguna expectativa. Esa es la verdad. En el tiempo antiguo, cuando se esperaba al Mesías, no sé si ustedes sabían que el Mesías, ellos pensaban que iba a llegar un Mesías así de guerra, un hombre que iba a destruir todo y chau Roma, íbamos a ser libres y no íbamos a ser cautivos nunca más de nadie. Iba a llegar una persona de poder, una persona que tendría un estado económico grande y de una familia de un estatus también alto. Eso esperaban ellos. Los judíos esperaban esa clase de Mesías. ¿Y qué Mesías llegó? Históricamente, ya los estudiosos de la Biblia, de la palabra, dicen que no llegó, o sea que el Jesús que llegó no era una persona muy diferente, o no era una persona así como físicamente tan que resaltaba. Dice que históricamente, ya lo que estudian la Biblia, dicen que él era una persona común, físicamente común, que no resaltaba de la multitud, que parecía uno más del montón. Además de eso, podemos decir que la mamá de Jesús era una persona que le llamaban que era una adulta, le decían adulta a la mamá de Jesús, a María, porque había quedado embarazada antes del matrimonio y uno, si se piensa a pensar, yo creo que no lo puedo juzgar mucho a la gente que estaba en ese tiempo, porque si una persona aparece embarazada de la nada, ¿qué es lo que se te va a venir a la mente? Se acostó con uno. Y eso seguramente andaban hablando en ese tiempo, y hablaban así de la mamá de Jesús, que ella era una mujer adulta, y él era hijo de fornicación, y eso está en la palabra. Y así llegó él. Y además de eso, llegó y nació en un establo chiquitito, en donde comían los animales, porque el pesebre, no sé si ustedes sabían que era un lugar donde los animales comían. ¿Sabían eso? Imagínense, pongámonos a pensar, imagínense el olor que tenía esa cosa. Ya, le puedes limpiar un poquito, no sé, ponerle detergente, ahí un poquito de cloro y que quede espectacular, pero igual va a tener un olor, pero... Hermano, me quedó dando vueltas en la cabeza lo que usted dijo de María, que la Biblia decía que ella era adúltera. ¿En qué parte está eso? En realidad le decían que era... que a Jesús le decían que él era hijo de fornicación. Y se le llaman hijo de fornicación, significa que ella la trataban como adúltera. No significa que era adúltera, pero la trataban. ¿Por qué? Porque ella quedó embarazada antes de casarse con José. No significa que ella era adúltera. Perdón, no, obvio. Perdón si se entendió así, ¿ya? No, ella no era adúltera, pero la trataban como adúltera. ¿Entiendes? Es como que el día de hoy haya ya una pareja que usted la conozca y estén casados con su esposo y tú sabes que ellos no tuvieron todavía relaciones sexuales y de la nada ella sale embarazada, la mujer sale embarazada. Uno lógicamente va a pensar que ella se acostó con otro hombre. Entonces uno le va a comenzar a juzgar a la mujer, no necesariamente si que ella haya cometido ese acto. Entonces ella en esa época era juzgada así. ¿Me entiendes? Y eso usted puede buscar bueno, si lee un poquito Juan y si lee Mateo, va a ver cómo lo trataban a él. De hecho, cuando Jesús está hablando en el templo y aparecen los hermanos,
ahí hay varias cosas que la gente le dice. Y uno puede sacar solamente, si lee y se pone a pensar, se va a dar cuenta que cómo le trataba la gente a Jesús. Porque Jesús no era bien visto. A veces nosotros romantizamos mucho esa escena, pero no es así. Jesús no vino en las mejores condiciones o sea, no nació en una condición en un castillo, en un lugar hermoso. Él nació entre los animales, entre toda la caca, entre todo el olor putrefacto que había ahí de animales. Porque esa es la realidad. Y nosotros a veces lo romantizamos tanto y lo traemos tanto a nuestra época, pero no es tan así. ¿Se entiende? O sea, porque yo le hablo personalmente, porque a mí me pasaba eso. Yo romantizaba mucho la escena de cuando Jesús nació, pero no es tan así. La mujer, imagínense cómo habría sido para una niña de 12 años, 13 años, porque esa edad más o menos tenía María, tener un hijo, quedar embarazada. Imagínense la fortaleza como mujer también que tiene ella de tomar esa decisión como niña encima, porque hoy en día una mujer de esa edad es una niña, hoy en día. Pero en esa época una persona de esa edad no pensaba como hoy en día, pensaba muy diferente. Bueno, por algo se le presentó el ángel a José, para que posiblemente José también dudó de María. Para mí, si usted lee la Biblia, sí, obviamente, porque, perdona, me ha aclarado un poco la idea. Ya cuando José sí probablemente dudó, porque dice que él le quería dejar en secreto. Si nosotros leemos en Mateo, dice que José le quería dejar así como en secreto, y esa era una forma como para que ella no sea tan deshonrada, porque si él declara, no, ella me engañó y todo, ella iba a ser súper deshonrada. Y ahí también se ve el corazón de José, porque muestra como un corazón bien, el amor de él me sorprende como esposo, porque el ángel le dijo, no la dejes, y él decidió quedarse a pesar de todas las cosas que la gente iban a hablar de él, de su familia y de sus hijos, y él decidió quedarse. Y algo que me sorprende también, que cada vez que Dios le hablaba a José actuaba al toque. Y lo sorprendente es que de José no se habla mucho en la Biblia. Eso es increíble. Para mí la Biblia es un relato de personas que no actuaron tan bien, porque las personas como Enoc, que le llevó el carro, creo que fue Enoc, ¿no? El que desapareció. Sí, Enoc que desapareció. Elías le llevó el carro. De José no se lee mucho, de María tampoco se lee mucho, y para mí de ellos no se lee mucho o no se escribió mucho porque eran personas espectaculares. Y lo que vemos aquí, relatos de personas que eran muy imperfectas. Muy parecida en todo. Muy parecida a nosotros. Y esa es la realidad. Porque yo me he leído la Biblia como unas 30 veces más o menos, completa. Y lo único que siempre me vuela la cabeza es que siempre hay personas que voy a decir, oh, este loco, David, loco, ¿por qué eras tan así, David? Date cuenta. No, y después le ve a un Pedro, oh, Pedro, tan duro, loco, no te puedes dar cuenta, le tenía el mismo Jesús. Pero después me pongo a pensar un poquito y digo, pues yo soy igual. Y bueno, volviendo al tema. Yo digo que por eso uno no debe de cuestionarse con las imperfecciones de uno, qué sé yo. Sí, y ese tema vamos a tocar también. Vivieron con Jesús y cometieron tantos errores. Entonces, nosotros, imagínate. Pero aún nuestra fe es más, porque dice que nosotros ellos lo veían y nosotros no lo hemos visto a Jesús, pero lo sentimos y sabemos que Él está en nuestra vida. ¿Cómo es que dice esa palabra que dice? Tomás, si te pones el micrófono de la palabra, porque es como... Hola. Eso, como, así te escuchamos, porque con el ritmo te vamos a escuchar. Hola. Hablaba más fuerte. Pero, por ejemplo, eso, unos problemas técnicos, hablando del sonido. Siempre, quiero aclararle algo, siempre que se habla de la palabra y se va a hablar de Jesús, siempre pasa esto, siempre. Yo he trabajado con proyectores, el proyector dejaba de funcionar, he trabajado con computadora, de la nada se desaparecía la batería,
de la nada, así que demos gloria a Dios porque esto significa que la palabra de Dios está siendo bien sembrada. Y así que demos gracias también por el sonido. Ya como decía usted, es como nosotros podemos ver nuestras imperfecciones y vemos las imperfecciones de ellos y decimos, bueno, igual nosotros podemos si ellos lograron tanto. Y a eso era lo que yo quería llegar. Jesús no es una persona que cumple expectativas. Y la verdad es que todos los que estamos aquí no debemos cumplir ninguna expectativa. Yo estuve en un lugar donde siempre me decían, Tomás, tú tienes que hacer esto, Tomás, tú tienes que hacer esto otro, Tomás, tú tienes que cumplir esta expectativa, tú te tienes que comportar así. Y al final yo me sentía que no estaba viviendo mi vida, estaba viviendo una vida que me decían y al final no vivía en la libertad con la que Jesús me llamó. ¿Entiendes? Y a esa libertad es Jesús te llama. Jesús te llama a que tú vivas por su voluntad, no cumpliendo ninguna expectativa. Mucha expectativa había del que iba a venir, del Mesías. Mucha expectativa había. Y Jesús no cumplía ninguna de esas expectativas. Pero gracias a esa persona, de ese hombre llamado Jesús, nosotros hoy somos salvos. Entonces lo que yo le quiero dejar con este primer punto es que ustedes son capaces de todo. Si ustedes quieren enseñar dentro de la iglesia, háganlo. No hace falta, no importa si leíste la Biblia 30 veces, no importa si trabajaste mucho tiempo en un estudio bíblico, no importa, eso no importa. No importa si tú eres bueno hablando o no eres tan bueno hablando, no importa. El que importa es Jesús. Y si Jesús, como dice su palabra, está dentro de nosotros, porque eso lo dice en Juan, dice que yo ya no estaré con ustedes, sino estaré dentro de ustedes, y ahí los tenemos al Espíritu Santo. Jesús mismo está dentro de nosotros. Un Pedro que no sabía ni hablar, que era pescador, que era inservible, o sea, inservible en el sentido de doctrina y todas esas cosas, él lo logró. ¿Y por qué no nosotros? Ellos no son muy diferentes a nosotros, solo es una época diferente. Ustedes son capaces. Ese es el primer punto. Jesús no cumplió las expectativas de nadie y ustedes no tienen que cumplir las expectativas de nadie. Ustedes son capaces, le tienen a Dios, háganlo. Si quieren predicar, prediquen. Si quieren hablar, hablen. Si quieren enseñar en la iglesia, enseñen. Hablen con sus pastores y enseñen. Si ellos le dan la libertad, háganlo. Ya, y ese es el primer punto. Comenzamos fuerte con este punto. Jesús no es prejuicioso. Y le voy a contar una historia, ¿ya? Dice que Jesús había bajado del Monte de los Olivos al templo y se sentó a enseñar. Y dice que mucha gente se acercó a él mientras él enseñaba. Y de repente llegaron los maestros de la ley y los estudiosos de la ley, llegaron trayéndole a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, en medio de ellos, le dijeron: maestro, a esta mujer se le ha encontrado en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esto le estaban tendiendo una trampa a Jesús. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. Y como le atacaban a preguntas, él se incorporó y les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y de nuevo se inclinó y siguió escribiendo en el suelo. Cuando los jefes de los sacerdotes escucharon esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando de los mayores hasta los más jóvenes, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Entonces Jesús le preguntó a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? La mujer respondió: no hay nadie, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El final de la historia. Podemos ver muchas cosas en esta historia, ¿no? Primero, podemos ver que Jesús, la palabra que lo definiría para mí es crack. Es un genio. ¿Por qué? Porque
con esta pregunta, o sea, con lo que ellos le estaban haciendo con la mujer adúltera, le estaban tendiendo una trampa. La palabra lo dice, eso está en Juan, del Juan 8, del 1 al 11. Lo dije casi textualmente. Está en NBI, como lo recite, como lo contempla. Con esto ellos le estaban entendiendo una trampa. ¿Qué querían hacer? Querían que si Jesús respondía que había que apedrearla, a él lo iban a matar, porque el único que podía tomar la decisión de matar a alguien eran los romanos. Entonces, si tú matabas a alguien no siendo romano, o sea, no siendo la ley romana, ellos te acusaban a ti y tú podrías ir a juicio y probablemente te iban a asesinar a ti. Y lo segundo era que si él decía que había que apedrear o sea, que no había que apedrear a la mujer, significaba que él estaba yendo en contra de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés decía que tenía que apedrear. Entonces también estaba en una etapa, porque ahí lo iban a acusar a él, y a él probablemente lo iban a apedrear y lo iban a matar. Entonces Jesús estaba en una, como yo diría, como entre la espada y la pared. Y Jesús hace algo que va mucho más de cualquier pensamiento. Él se inclina y comienza a escribir en el suelo. No se sabe qué escribió en el suelo, si tienen esa pregunta. Algunos estudiadores dicen que escribió la ley de Moisés. Otros dicen que escribió otras cosas, otros dicen que escribió algún versículo, algo. Pero no se sabe. La cosa que él después le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y ya, fin del cuestionamiento, se terminó todo, y al final la acusación, que era casi perfecta para mí, no fue tan perfecta. Y Jesús salió ahí libre. ¿Con qué quiero contar con esta historia? En ese tiempo, las mujeres, las personas enfermas, las personas con alguna discapacidad, o las personas que eran, ¿cómo se dice?, que pedían limosna, todas ellas eran vistas de una mala manera, todas. Y eran vistas como socialmente no era tan bien visto. De hecho, podemos ver en la historia que está en el capítulo 9 de Juan, que les invito a leer, que esa historia es espectacular. Para mí es una de las mejores, una historia que me llenó así, me enseñó muchísimo. Capítulo 9 de Juan. Cuenta la historia de un hombre que era ciego de nacimiento. Jesús va, escupe en el suelo, hace barro, no sé si se acuerdan de esa escena, boom, barro en los ojos, y dice que el hombre vio, se fue, se lavó y después vio. Es algo increíble. Si ustedes estudian ese capítulo, es increíble, hay tantas cosas, es increíble. Ya, pero esa persona pedía limosna, era ciego y además pedía limosna. Cuando Jesús lo ve, dice que ese hombre, o sea, su enfermedad en realidad, porque uno de sus siervos, uno de sus discípulos le pregunta, ¿ese hombre por qué está ciego? ¿Es por el pecado de él o de sus padres? Y él le dice, ninguno de ellos. Esto es para que sea la gloria de Dios. Y eso fue para la gloria de Dios, porque fue sano después. Todas esas personas eran mal vistas en ese tiempo. Y Jesús no es prejuicioso, y eso es algo que me encanta. Ese es el segundo punto. Jesús no es prejuicioso. Hoy en día a nosotros nos pasa que vemos a alguien y por el estado físico, tal vez la manera de vestir o la manera de hablar, lo primero que se nos viene a la mente, él es así. No, él tal vez, él habla así que seguramente hace eso. No, él es un loco. No, ella es una loca. Y así estamos todo el tiempo. Y le hablo personalmente, porque yo casi siempre trato de no hacerlo. Y me esfuerzo mucho, porque soy joven y a veces mi mente joven quiere florecer. y tiendo a querer como hacer bromas, pero no está bien. No tenemos que ser prejuiciosos. Si nosotros queremos que esta iglesia crezca, si esta iglesia se establezca, que esta iglesia sea una iglesia que llegue mucha gente, hay que dejar de lado un poco los prejuicios. ¿Quién sabe?
Y algo. ¿Quién sabe si el día de mañana, imagínense, llega una persona que es gay, un homosexual, o llega una persona que en su vida pasada, no sé, se prostituyó, o una persona que se drogó toda la vida y está en un tiempo de recuperarse? ¿Qué pasa si llegan esas personas aquí? ¿Cómo vamos a actuar nosotros? Vamos a actuar como las personas que juzgan, porque lastimosamente hoy en día cuando una persona de afuera habla de gente cristiana, dice, no, ¿para qué me voy a ir allá si me juzgan? No, si allá me hacen sentir mal. Nosotros no debemos ser así. No debemos demostrar eso. Tenemos que mostrar el amor de Jesús. Jesús no vino a juzgar a nadie, Él vino a traer ese amor. Él abrazó, le tocó a los leprosos que nadie le tocaba. Ellos tenían que ir gritando por las calles, soy leproso. Pero Jesús los tocó y los sanó. Dice la palabra en Juan... dice la palabra que Jesús sanaba a todos. Ahí le voy a decir, creo que está en Lucas. Sí, después le voy a decir porque lo toco después. Jesús los sanaba a todos. De hecho podemos ver una escena que para mí es muy genial, que está cuando habla con la mujer samaritana. Los samaritanos eran los despreciados, eran la escoria, así por decirlo así. Los judíos lo veían así. Y además de eso, ella era mujer. Pero Jesús se quedó en el pozo de Jacob y habló con ella. Jesús no es prejuicioso. Jesús no es así. Y eso es algo que me encanta, porque antes yo de ser cristiano yo tenía muchos prejuicios hacia mí mismo. No, Tomás, tú no eres tan inteligente. No, si tú no has estudiado mucho. O no, Tomás, tú no vas a llegar muy lejos, más lejos que tus padres. No, tú no vas a ser diferente a tu papá si tu papá era un alcohólico. No, tú no vas a ser así. Tú vas a ser igual que él. Y todo siempre muchos prejuicios hacia mí mismo. Y hoy en día yo puedo decir y dar muchas gracias a Dios, y estoy feliz de decir que ya no soy esa persona, y que esos prejuicios por fin, algunos quedan, pero ya desaparecieron casi todos, así que gloria a Dios por eso. y todos tenemos prejuicios hacia nosotros mismos, no importa la edad, no importa si tú eres joven, si eres adulto, no importa. Lamentablemente hemos vivido nuestra vida y han pasado muchas cosas que nos han herido y que han creado prejuicios hacia nosotros mismos. Y ahí volvemos al primer punto, ustedes pueden. Y el segundo punto, ustedes siguen pudiendo. Ustedes pueden, Jesús vino con amor, nosotros también debemos ir con amor, sin prejuicio. Jesús no veía el estado físico de las personas y se veía el corazón. El libro de Lucas apunta mucho hacia el corazón. Si nosotros leemos todo el libro de Lucas, apunta mucho hacia el corazón. Y eso es algo increíble. Jesús veía su corazón, no veía su estado físico, no veía su raza, no veía su estado económico, no veía el color de su piel, el color de su pelo, el color de, no sé, de sus zapatos. No veía nada. Él lo único que veía era su corazón y apuntaba siempre hacia el corazón. Y eso es increíble. Para avanzar, porque si no podríamos estar hablando siempre de esto. Jesús no era religioso. Y eso es algo que a mí me encanta. Jesús no era religioso. Yo me acuerdo cuando entré en la iglesia por primera vez, yo no era una persona como ustedes me ven hoy en día. Yo llevaba una mala vida no tan buena, una vida mala, y llegué así a la iglesia. Hubo sucesos que marcaron mi vida, que hubo como un quiebre en mi vida que me hizo ir hacia la iglesia. En la iglesia pude conocer a Dios de una manera espectacular. Pero algo que yo pude ver mucho en ese tiempo, en todo ese tiempo, que también hay mucha religiosidad dentro de lo que es el cristianismo. Y hubo una época que yo me había alejado de Dios por culpa de personas que... una era mi inmadurez, porque no era una persona muy madura en Cristo, y otra que había personas que me juzgaron religiosamente. Y eso me desanimó y me tuve que alejar.
En la antigüedad, en el tiempo de Jesús, los fariseos y los maestros de la ley eran las personas más religiosas que existían en ese tiempo. No sé si ustedes sabían eso. Había mucha religiosidad. La religión en ese tiempo era muy fuerte. De hecho, había como algo que se llamaba el cerco de la ley. Era un cerco, por decirlo, su nombre lo dice. Era como algo que cubría la ley. O sea, ellos crearon leyes para cubrir las leyes, para que las leyes sean más claras. Es como que aclararon las leyes. Ahí hay un libro que se llama Talmud. Ahí hay muchos como compilados que ellos hicieron de religión, de cultura, de política, de todo está en ese libro. El Talmud es un libro judío. En ese libro podemos ver muchas culturas. De hecho, había algunas como leyes tan absurdas. Por ejemplo, en el día de reposo tú no podías escupir en el suelo. Porque si tú escupías en el suelo significaba que estabas trabajando. ¿Por qué? Porque cuando tú escupías caía la saliva y como daba vuelta, era como preparar la tierra para plantar. Tú no podías dar ciertas cantidades de pasos, no me acuerdo cuántos pasos eran, ciertas cantidades de pasos porque, o sea, eso ya significaba que estabas trabajando, no podías hacer como muchas cosas, de hecho tenías que esperar el día de reposo para hacer todo lo que tenías que hacer. Si alguien se lastimaba en el día de reposo, era lo peor, porque probablemente hasta no lo sanaba si había alguien en el día de reposo. ¿Y qué día Jesús sanaba? El día de descanso. El día de descanso, el día de reposo. Podemos ver en la Biblia, en los evangelios, que el día que le encantaba, o sea, el que más se cuenta en la Biblia que Jesús sanaba, era el día de reposo. Y eso es súper loco. Y ellos tampoco, si tú no eras judío, ellos no te aceptaban como cosa. Tú podías adoptar la religión judía, pero no ibas a ser judío, no ibas a entrar dentro de la sinagoga y todo eso, te tenías que quedar de afuera, no tenías unos asientos adentro, te tenías que sentar en el suelo. Igual había como un poco de prejuicio hacia la persona. Había algunos samaritanos que se convertían a la religión judía y ellos no tenían que mirar de afuera y todo. Había mucha religión. Pero algo que me sorprende y que podemos ver en los libros, que Jesús no es una persona religiosa. Él sanaba a todos, Él hablaba con todos, y una palabra que a mí me sorprende en la Biblia es cuando Jesús dice: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también atraeré, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Eso me llama mucho la atención, porque dice: habrán otras ovejas y a ellas también las atraeré a mí, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y esa es la verdad. No importa la religión, la verdad, para mí, siéndole sincero, la religión hoy en día es como algo que ha tomado tanta fuerza, y estadísticamente, por un estudio en Estados Unidos que se hizo, que las iglesias que más crecen hoy en día son las iglesias religiosas. ¿Por qué creen que ustedes que crecen más esas iglesias? Porque en esas iglesias te dicen qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, con qué tienes que tener cuidado, con qué no tienes que tener cuidado, y siempre pautas. Tengo la experiencia, lo que usted hablaba hace rato, y que me pasó, y para mí que esas son pastores religiosos, pienso yo. Porque yo estuve trabajando en Chillán, y el deseo mío era congregarme, ir a un culto, porque uno como cristiano siente la necesidad de hacerlo. Y fui yo a una iglesia que hacían el servicio en la noche, en la tarde, y dije yo, bueno, acá voy a venir, porque se me acomoda por el horario. Fui el primer domingo, bien. El segundo, yo por lo menos, yo no uso faldas ni vestido, porque no me gusta, siempre uso pantalón. Y bueno, fui con pantalón como yo me vi. Y la primera vez, sí, me saludaron todos. La segunda vez,
el pastor echó contra los pantalones y la pintura y todo, y me hizo sentir tan mal que dije yo no voy. Sí. Entonces, ¿Y cuántas otras personas han y pasado él eso? decía que ellos eran cuadriculados. Entonces digo yo, si una persona se acerca a Dios, va con la necesidad de algo, de uno, porque yo, por lo menos en el caso mío, bueno, conozco de mi Dios y todo eso, y yo sé que hay personas que son religiosas, como dicen. Sí. Algo que podemos ver, algo que yo aprendí, perdón que le interrumpa, algo que yo he aprendido con la historia del pueblo de Israel es que su religiosidad vino por miedo, porque ellos habían ido cautivos a Babilonia y después cuando ellos volvieron, para no volver a cometer los pecados que cometieron sus padres, por decirlo así, ellos lo que hicieron, comenzaron a crear leyes, pero fue por miedo al volver atrás. Yo creo que hubo una buena intención de no querer volver atrás, pero hubo una mala práctica y hubo como unas cosas como muy radicales ya, por decirlo así. ¿Y tú qué piensas, por ejemplo, de ese pastor? Ya, y ahí estaba por tocar ese tema. Hoy en día, algo que yo he visto mucho en Chile más que todo, es que en Chile, no me acuerdo bien en qué época, hubo un avivamiento súper fuerte, pero súper fuerte. Y hoy en día, yo algo que vi en todas las iglesias, es que los pastores anhelan ese avivamiento nuevamente. Entonces se quedaron como con las costumbres de ese avivamiento en el día de hoy. Y es como algo que, es como ahí se toca el segundo punto, que Jesús no es prejuicioso. Yo, siéndole sincero, yo como le veo a ese pastor, veo su corazón. Yo he conocido a personas que son como, vienen de iglesias así, pero son geniales como personas. Su corazón es tan lindo, su corazón es tan hermoso, y es como solamente Dios es el único que puede enseñar y romper esa religiosidad. Yo algo que trato de hacer es guiarme por este libro. Y trato de aprender lo mejor de este libro para poder como tener cuidado. Yo también he sido una persona muy religiosa. Personalmente después cuando comencé a ser cristiano, me comenzaron a enseñar cosas que en ese tiempo yo pensaba que estaba bien. Y comencé a actuar de una manera y a juzgar a otras personas. Porque la religiosidad trae eso, trae juicio hacia las personas y no trae el amor. El centro de Dios es amor, pero Dios también es juicio. Y a veces lo confundimos que el centro de Dios es juicio, no amor. No sé si me explico. Pero sabes que yo pienso que cuando uno cae en religiosidad es cuando se aleja de la palabra. Uh-huh. Porque ahí empieza a actuar de forma humana. O sea, bueno, en un momento se dijo que los pantalones no, pero en la palabra no sale eso. En la palabra Sí. sale en Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que las mujeres se tienen que vestir decorosamente. Y dice que no se tienen que cortar el pelo. Pero si uno estudia esa palabra se va a dar cuenta que por qué lo dice. En ese tiempo, en ese lugar donde estaba Timoteo era Efeso, y en Efeso había uno de los templos más grandes de la diosa Diana. Y las mujeres que eran las sacerdotisas de ese lugar andaban con el pelo rapado y con un seno afuera. Entonces por eso Pablo dice que en la congregación que se vistan decorosamente, que no se corten el pelo. Lo que estaba diciendo Pablo es como, no dejes que eso entre dentro de la iglesia. Porque históricamente y probablemente las personas, porque si Pablo lo habla es por algo, que parece que esas personas, esas sacerdotisas, muchas de ellas se habían convertido. Y lo que dice es que, también dice que la mujer cae en la congregación, porque lo que manejaban todo en ese territorio en Efeso eran las mujeres. Y parece que las mujeres querían tomar como propiedad de lo que era el ministerio y hacerlo como un poco a la manera, y estaban entrando un poco de cultura de lo que era la diosa Diana, y ahí se estaba armando todo un embrollo. Entonces, cuando Pablo le dice eso, no significa que hoy en día las mujeres se tienen que callar dentro de la congregación. Hoy en día no significa que las mujeres se tienen que cortar el pelo y todas esas cosas. Pero también podemos sacar enseñanzas de eso. Es como vestirse decorosamente. Una mujer no va a venir
O un hombre no va a venir con un chorcito cortito y una musculosa a mostrar todo su físico dentro de la iglesia. Va a venir con una polera y si hace mucho calor puede venir con un short, pero más formal. Formal. Sí, y la mujer tampoco va a venir con un escote y un chorcito cortito, ¿no? Claro, Vestirse decorosamente, a eso es a lo que se refiere. claro. Es como, pero lo que pasó es que hubo una mala interpretación de la palabra y que hoy en día se usaba para eso. Y es como, pero en todo lado pasa eso. Sinceramente en todo lado pasa eso. Pero algo que quería tocar, ya nos extendimos mucho en esto, era que Jesús no es religioso, no es religión. Él vino con todo lo contrario. Él no vino a juzgar, vino a abrazar, a ayudar, a sanar a todos. Y el último punto, ya el cuarto, ¿ya cuál fue el primer punto? A ver si se acuerdan. Jesús. Jesús no cumple ninguna expectativa. Ya, Jesús no cumple ninguna expectativa. ¿El segundo cuál era? No es prejuicioso. ¿Y en la tercera? No es religioso. ¿Ustedes se están dando cuenta que cada punto está conectado? Porque, si, ¿cuál era el primer punto? No cumple ninguna expectativa. Cuando nosotros queremos que la persona cumpla una expectativa, comenzamos a tener prejuicios. Y cuando comenzamos a tener prejuicios, a veces entramos, a veces, no siempre, a veces entramos en religiosidad. Eso es lo que pasa. Y el último punto es que Jesús no es exclusivo. No es una persona exclusiva. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros entramos ahí, somos lo último de la tierra. Jesús no se encerró en decir el Espíritu Santo solamente va a venir en Jerusalén o en Judea solamente. Jesús dijo que el Espíritu Santo, o sea, la palabra, iba a llegar hasta lo último de la tierra. Y eso engloba a todos. A veces nosotros como iglesia nos encerramos mucho en nosotros nomás. No, nosotros nomás. Estamos bien nosotros. ¿Para qué vamos a tener a otros? Y somos así. Pero Jesús no es así. Jesús, ahí está la palabra en Lucas 4:40, dice que Jesús a todos los que traía los sanaba. Y en ocasiones sanaba a todos. En Lucas 4:40 dice eso. Jesús sanaba a todos. Y seguramente venían samaritanos, seguramente venían de regiones vecinas. Dice la palabra, un poquito, no me acuerdo si era en Lucas, pero dice que venían de regiones vecinas para que Jesús los sanara. Y los sanaba Jesús a todos. No voy a sanar a los judíos. No, ¿saben qué? Voy a sanar a los que son solamente de Jerusalén. ¿Tú de qué pueblo eres? Ah, ¿de Galilea? No, tú no. Así, ¿tú eres de la región? No, tú no. Y así. No, Jesús no era así. Jesús hablaba con todos, Él sanaba a todos, enseñaba a todos, le predicaba a todos. Jesús estaba con todos. Y así nosotros tenemos que ser. Si nosotros queremos ser una iglesia multicultural, algo que dice siempre la Jocelyn que quiere, ¿cómo es que dice? ¿Multicultural? Relacional. Relacional. Entonces confundí la palabra. Ya igual si es relacional es que queremos ser multicultural, y si decimos que queremos ser multicultural y relacional, significa que nos vamos a relacionar con otros tipos de personas. ¿Quién sabe qué tipo de persona va a llegar aquí? Puede llegar una persona peruana, puede llegar una persona boliviana, puede llegar una persona, no sé, de Argentina, de Haití, y todas esas cosas. Y ahí entra cómo nosotros lo vamos a recibir a ellos. Si nosotros queremos ser una iglesia multicultural, debemos aplicar esto que muestra Jesús. Y para eso quiero contarles un testimonio. Yo cuando llegué a Chile, como ustedes saben, yo soy argentino. Pero yo no soy de esos típicos argentinos, soy mejor. Ahí le saltaba a los argentinos. No, mentira.
Pero algo que siempre me decían a mí es como, no, tú eres argentino, no, seguro sos súper agrandado, seguro sos súper agrandado, súper creído. Y todas las personas, siempre, había personas que no me hablaban por eso, porque pensaban que yo era agrandado, súper orgulloso, y lo soy. Ah, no, mentira, no. Pero siempre juzgándome así. Y eso la verdad al principio me daba como rabia, decía, oh, esto como ni siquiera se dan el tiempo de conocerme. Y después cuando me conocían, muchos de esas personas que dijeron eso, muchos de ellos hoy son unos grandes amigos míos, así como se hicieron muy buenos amigos. Y a mí también me ha pasado que he visto como personas de otras culturas y digo, no, él es de allá, no va muy bien. O él habla así como no, habla más o menos. Algo que se puede ver en Jesús, esto está como casi comprobado, es que Jesús probablemente no hablaba muy bien. No era una persona así como, de hecho en la palabra, como dice que solamente se sorprendían de la doctrina que él tenía, porque nunca se enseñaba. O sea, nunca fue enseñado. De hecho, eso me llama mucho la atención y me lleva a pensar de que probablemente la familia de Jesús no era muy como bien hablada. Es como decir hoy que yo y mi familia es super flight, por ejemplo. Así. ¿Qué pasaría, ya? Este paréntesis, un ejemplo, ya. Es una herejía mía. ¿Qué pasaría si Jesús fuera un flight, así, pero de los más flight que haya? Un loco, pero así, de pie a cabeza flight. Se la llegaba más a los flights. Y nosotros diríamos como, Y bueno, y Jesús, siéndole sincero, no era una persona así como súper docta, por decirlo, que tenía mucha escritura. Yo creo que todo lo que él sabía era gracias a Dios que estaba en él, y porque él era Dios, lo sabía todo. Pero él era una persona con familia común, menos de lo común. Yo creo que no era tan socialmente tan de alto así de recursos. Pero Jesús llegó a todos, y eso es lo increíble. De hecho, muchas personas que le servían, o sea, que le diezmaban a Jesús, que le ayudaban con el ministerio, eran muchas mujeres. Eso está en Lucas. Que le ayudaban muchas mujeres económicamente, y habían mujeres que eran así como que tenían mucha plata. Por ejemplo, María y Magdalena, ¿era la otra? Magdalena, ¿no? Sí, María y Magdalena, ella y Lázaro, ellos tres eran de una clase social. Eran más pudientes. Eran un poco más que pudientes. Porque cuando muere Lázaro dice que las personas de Jerusalén fueron a consolarle a María y a Marta. Marta y María, sí. Ahí está, no sé por qué se me vino Magda. Magda se tiene que llamar mi hija. Ya esa es traducción Tomás. Marta, ahí está, Marta. Ella dice que se fueron a consolarle cuando murió Lázaro, después cuando él resucitó y todo. Eso me lleva a entender que ellos eran bastante reconocidos, porque no a cualquiera se le iba a consolar así a la familia. Entonces, el último tema, ¿cuál fue? Jesús no es exclusivo, no lo es. Nosotros no debemos ser exclusivos. No debemos decir, el Evangelio solamente es para mí. No. El Evangelio vino para todos. El amor vino para todos. Jesús vino para todos. Y eso yo creo que tiene que ser una característica que tenga nuestra iglesia. Que es una iglesia que no demuestra religión, que no demuestra juicio. Es una iglesia que demuestra amor. ¿Tú escuchaste alguna vez decir que Jesús fue el primer hippie del mundo? Un montón de veces.
El Y por- revolucionario también. revolucionario, y hay un montón de cosas que le decían a Jesús. De hecho, yo he escuchado tantas cosas de Jesús, de mucha gente, así como que te llega a sorprender y decir, ¿de dónde sacaste eso? Pero Jesús, yo de hecho, no, eso no lo voy a contar. Guión. Ya. Y eso era lo último, los 4 puntos. Y si ustedes prestan atención, cada punto se entrelaza. Cada punto lleva a cómo debemos ser nosotros. Y yo no quiero venir hoy a traer así como ustedes tienen que ser así porque Jesús es así, y si no lo son así, Dios lo va a juzgar y va a venir un fuego del cielo y lo va a consumir a todos. No vengo a decir eso. ¿Saben? Algo que había sentido muy fuerte en mi corazón y que mi esposa también sintió, es que muchos de nosotros hemos sentido muchas heridas en otras iglesias, hemos sido lastimados por muchas personas que a veces quisieron mostrar a Jesús, pero lastimosamente no lo mostraron de una buena manera y fuimos lastimados. Muchos de nosotros tenemos heridas que están como en nuestro corazón y que todavía lo seguimos sanando. Oh, el pastor dijo aquello y eso me dolió. Oh, el hermano no me... Hay algunos que dicen eso. Ah, el hermano no me saludó y yo quería que me salude. No, pero no me invitó a tomar once. Así que el que me quiera invitar a tomar once lo puede hacer. Ah, no, mentira, es una broma. Ya, pero muchos de nosotros hemos sido lastimados. Y yo no quería llegar con estos 4 puntos para decirle a ustedes sí o sí tienen que ser así. Sí o sí, porque si no van a ser condenados. No. Tenemos que aprender más de Jesús y tratar de ser como Él. Y tenemos que también sanar lo que no hicieron. Así que yo quería invitarles eso este día. Que si ustedes fueron lastimados, si ustedes fueron mirados en poco, si ustedes fueron juzgados, si ustedes fueron, no sé, si hubo mentiras acerca de ustedes que le lastimaron, si hubo cosas que ustedes por error lo hicieron y la gente le juzgó por eso. Es un tiempo en donde debemos sanar eso. Y yo con esto no le quiero decir, no, ahora vamos a tener un tiempo de